Hola a todos, cuarto año, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, nos encontramos en este formato nuevo que, como toda situación de crisis, esperamos que nos sirva para fortalecernos, para tener una buena vinculación desde este lugar. Y a pesar de que yo les estoy mandando clases o actividades a partir de la plataforma, está bueno también que nos podamos escuchar, más cuando se trata de estos temas complejos que necesitan una explicación, también una interacción y que la vamos a tratar de estar logrando lo mejor posible. Ahora es importante que nosotros nos sentamos en una continuidad de estas tareas, aunque sea de una manera diferente, y que todos ustedes sepan que nos interesa muchísimo establecer este vínculo, que también nos estamos forzando, así que disculpen si las cosas no salen perfectamente bien, pero hacemos lo posible para que podamos hacer frente a esta situación planetaria desde los recursos que tenemos y de los que vamos adquiriendo sobre la marcha. Entonces, un gusto cuarto año estar con ustedes. Les pido que también trabajemos no solamente desde el contenido que nos interesa, sino desde nuestros aprendizajes con la educación emocional, que tratemos de tener empatía, acercamiento, que tratemos de estar cerca, tranquilos. Todo lo que nos está pasando nos va a hacer aprender y vamos a salir fortalecidos de esto. Desde ese lugar, desde esa perspectiva, con esa mirada, es que yo quiero que charlemos, si lo podemos decir así, porque lo que quiero es que generar un espacio abierto para que ustedes puedan tener mi palabra y mi cercanía en estos procesos de aprendizaje a los que nos tenemos que acostumbrar. Bueno, y el tema que nos va a interesar es la Primera Guerra Mundial, un tema no menor, y quizá estaría bueno que nos preguntemos por qué tenemos que aprender esto, ¿para qué? ¿Para qué me sirve a mí, como estudiante de cuarto año, aprender cuáles fueron los procesos involucrados en la Primera Guerra Mundial? Y cada cual puede ir construyendo una propia respuesta, un propio para qué. Pero podríamos pensarlo como ustedes, que son las generaciones que van a estar adelante de nuestro planeta, puedan ir cobrando conciencia de las grandes equivocaciones que la humanidad ha cometido, pero no desde una mirada de reproche inválido, sino de aprendizaje para no repetir los mismos errores. La humanidad tiene luz y tiene sombras, como tenemos todos los seres humanos. Podemos hablar de grandes logros de la humanidad y ahora nos toca hablar de una de las noches más oscuras que fue la Primera Guerra Mundial. Por eso, desde la mirada de la educación emocional, sabiendo que esto nos va a llevar a lugares difíciles de transitar, podamos gestionar nuestras emociones y entender que estamos aprendiendo para ser unas generaciones mejores. La forma en que el propósito de esta clase sería poder conectar los conocimientos que ustedes ya tienen y que hoy vamos a refrescar con estos nuevos que vamos a construir acerca de la Primera Guerra Mundial. Ustedes ya hicieron actividades que yo les envié y ahora mi propósito es que conectemos cosas que hemos estado estudiando nosotros en otros años y que ahora se van a volver muy significativas para conectarlas con esto nuevo. Durante el tercer año aprendimos todo lo referente a la revolución industrial que se produjo en Inglaterra en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, casi comienzos del XIX. Y entendimos que esa transformación que abandonó la mano de obra artesanal y la fue reemplazando por las máquinas, las primeras máquinas, en una primera fase los telares mecánicos y en una segunda fase la revolución de los transportes, que todo esto vino de la mano no solamente de transformaciones tecnológicas y científicas, sino también de nuevas miradas sobre el mundo, nuevos paradigmas, nuevos modelos, nuevas formas de interpretar la realidad y también nuevas relaciones de poder que iban a cambiar el mundo definitivamente. Nosotros estudiamos que, sin lugar a duda, la clase social que se va a volver protagonista de todos estos procesos
va a ser la burguesía, y más precisamente una burguesía industrial, que gradualmente va a ir adquiriendo no solamente el fuerte poder económico que le va a ir dando el lugar de dueños de las fábricas, sino también que va a ir escalando cada vez más alto en los lugares de los puestos políticos de los estados europeos. Ustedes saben que a partir de la revolución industrial aparecen nuevas clases sociales, está la burguesía industrial y el proletariado, por otro lado, que no son ni más ni menos que los trabajadores o los antiguos campesinos que ahora son los obreros de los primeros talleres que después evolucionan en fábricas. La evolución de los transportes también generó una transformación en el mundo porque las distancias se acortaron, porque los lugares desde las materias primas a la fábrica se achicaron y porque la posibilidad de empezar a pensar en una economía mundial a partir de la posibilidad de la velocidad del transporte de mercaderías fue una realidad concreta. Entonces empezó a materializarse la globalización, que no es ni más ni menos en gran medida que el planeta entero pensado como un gran mercado. Por supuesto que en este mercado, sus participantes, este mercado internacional, sus participantes son los distintos países del mundo, pero no desde los mismos lugares de posibilidades, porque vamos a tener países, grandes potencias europeas desarrolladas, y esto tiene que ver desarrollo industrial, y países del resto del mundo que van a ser proveedores de materia prima. Y desde esta mirada se llamó países desarrollados aquellos que lograron su desarrollo industrial y subdesarrollados los que su economía depende de la venta de materia prima, para que otros países industriales manufacturen. A esto se lo llamó División Internacional del Trabajo, donde se suponía que cada país iba a aportar a ese mercado internacional aquello que pudiera producir con menor costo y mayor beneficio. Pero claro, esto hay que ponerlo entre comillas, porque después, en la realidad de las transacciones del mercado internacional, quienes tuvieron el manejo de los precios y de las condiciones de negociación fueron aquellos países que eran los industriales, porque eran los que podían ejercer el poder por sobre el resto, que al no tener industria no tenían valor agregado de sus materias primas, y si los países industriales no las compran, se echan a perder, mientras que los productos manufacturados sí son necesarios para todos los países. Además, durante el siglo XIX, los países industrializados reforzaron sus lazos imperialistas sobre el resto del mundo, haciéndolos económicamente dependientes. Ustedes se acuerdan que a principios del siglo XIX se produjeron todos los procesos revolucionarios latinoamericanos, pero esos procesos revolucionarios le dieron a los nuevos estados la posibilidad de tener independencia política, pero no independencia económica. En realidad dejamos de estar bajo el poder de España y pasamos a estar bajo el poder de las potencias centrales, básicamente el Reino Unido, porque pasamos a ser dependientes económicos. Nosotros, los argentinos, que éramos los habitantes del ex virreinato del Río de la Plata, pasamos a ser proveedores de materia prima proveniente del agroexportadores. A eso se lo llamó el sistema conservador agroexportador de la Argentina, en el que ya vamos a entrar más adelante. Ahora nos interesa ir viendo cómo evoluciona este mundo que después de la revolución industrial genera este nuevo sistema de organización que está basado en la acumulación de capital, donde los dueños de los medios de producción, o sea, de las fábricas y de las máquinas, son entidades privadas que tienen cada vez más poder sobre el Estado, que las formas de organización política de los países europeos en su gran mayoría van a ser o democracias liberales o monarquías parlamentarias, donde ustedes ya saben que en el liberalismo el Estado tiene menos decisión en materia económica y son los sectores privados los que manejan más libremente la economía en este paradigma, modelo o forma de entender el juego económico que es la libre competencia, la oferta y la demanda, que se autorregularía desde esta mirada. Entonces lo que tenemos que entender es que esta clase burguesa, industrial, que se hace con el poder económico y que también accede al poder político, porque ahora ya no hace falta tener sangre de azul, ser de la realeza para estar en los puestos políticos, porque el Estado moderno
del siglo XIX es un Estado que no requiere ser hijo de un rey para ser una autoridad en el Estado. Entonces el poder político y el poder económico se van a encontrar en un punto y los mismos grandes empresarios van a ser también los dirigentes políticos de los estados. En esta situación se establecen fuertes lazos imperialistas, no siempre por la fuerza, haciendo que los países periféricos, los de los otros continentes, vivan en una dependencia económica de los países fuertemente industrializados. Inglaterra, Alemania, Francia, no así Italia, España. Lo importante es que entendamos que en la Europa misma, de principios del siglo XX, hay una fuerte competitividad entre las potencias mismas por adueñarse del mercado internacional, de las regiones con materias primas importantes, de los lugares interesantes para vender, para poner mercadería, y de lugares geográficos estratégicos, geopolíticamente hablando, para tener un pie asentado ahí. Entonces podemos hablar de que a principios del siglo XX tenemos una competencia interimperialista en Europa, con gobiernos donde los empresarios presionan fuertemente a sus dirigentes para que consigan más terreno, más mercado, más expansión, para que compitan sobre el otro. Es más, en esta época se habla de un concepto que se lo denominó el nacionalismo exaltado. Nacionalismo exaltado. ¿Qué quiere decir? Que cada nación europea tenía una especie de espíritu de superioridad, de idea de que eran los mejores del mundo y que podían desde acá tener el derecho para estar a la cabeza del poder. Junto al nacionalismo exaltado comienza esta idea de competitividad tan fuerte que hace que las potencias europeas crean que en cualquier momento puede desencadenarse un conflicto armado. Y aun cuando este todavía no está manifestado, empiezan a meterse en una carrera armamentística, comprando, generando, fabricando muchas más armas de las que habitualmente hacían, fortaleciendo los entrenamientos de los servicios militares, pudiendo establecer alianzas entre países, alianzas ofensivas, defensivas. Todo esto, a este periodo previo a la Primera Guerra, se lo llamó la paz armada. Nos estamos preparando para un conflicto que todavía no se dio, todavía no hay un conflicto mundial, pero como el aire está viciado, las potencias empiezan a prepararse. Además, había conflictos en Europa entre países, por ejemplo, entre Alemania y Francia, unos territorios limítrofes, Alsacia y Lorena, estaban en discusión profunda y habían sido otorgados a Francia, y Alemania había quedado fuertemente resentida por esto. La intervención mediadora de Inglaterra hizo lo mismo en África, ya que en la zona de Marruecos había otra región en disputa entre Francia y Alemania, e Inglaterra, que tenía sus colonias en Libia, cerca de la región que pretendía Alemania, no quería tener a los alemanes cerca y también intervino y le cedió estas colonias a Francia, dándole una tierra consuelo al sur del Congo a Alemania, que tampoco la dejó satisfecha, y eso acrecentó su resentimiento frente a las otras potencias. Aparte, el crecimiento acelerado de los últimos años del siglo XX de Alemania la estaba poniendo de igual a igual con Inglaterra en cuanto a su potencia, su tecnología y su ciencia.